Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas. Para mí hoy es un auténtico placer tener a Lobo Tigre en el programa de hoy. Lobo Tigre, también conocido como Louis James, era aprendiz y protegido del legendario especulador Duke Casey y trabajó para el Casey Research por al menos 14 años, hasta 2018. Durante ese periodo estuvo escribiendo y realizando recomendaciones y tesis de inversión. Lobo Tigre ahora tiene un servicio donde permite compartir su experiencia y conocimiento adquiridos estos años y centrándose en el mundo de los recursos naturales. Este es un servicio de pago, pero también hay ciertos artículos muy interesantes gratuitos donde demuestran su gran conocimiento. Puedes encontrar más información en independentspeculator.com. Hola Lobo, bienvenido al programa. Gracias por compartir tu tiempo y conocimiento con nosotros. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, y me da un gran placer poder hablar con ustedes y ustedes en todos, porque me parece que es muy buena idea poder llegar con estas ideas en español a un mundo donde hace falta. Entonces, quiero compartir si puedo y a ver qué podemos lograr hoy. Perfecto, no, la verdad es que tenía muchas ganas de esta entrevista porque cuando te escuchaba en diferentes programas ingleses y veía que teníamos unas convicciones de inversión parecidas, vi en Twitter que eras de Puerto Rico y me dije, tenemos que intentar traerlo al programa y compartir su conocimiento con la audiencia de habla hispana. Así que gracias otra vez para aceptar la Pero con un invitación. hombre como Lobo Tigre, ¿cómo no iba a hablar español? Claro, claro, pero luego, luego te sorprende, ¿eh? Sí, Por pero cierto, hay que decir, mi madre es mexicana. sí. Vivo en Puerto Rico, pero soy un trasplante, ¿ok? No digo Ah, Puerto Rico ni buenas tardes y cosas así como sí. dicen aquí. Me duele poder hablar como puriqueño, como dicen, pero bueno, aquí vamos en adelante. Perfecto, perfecto. Primera pregunta. ¿Cuál es para ti la diferencia entre un especulador, un inversor y alguien que quiera conservar su potencial económico, digamos? Pues es una muy buena pregunta para el comienzo. Y antes, una palabra más sobre el Sí, lenguaje. El sí, sí. español lo hablo bastante bien, me llevo bien, Ujú. pero lo aprendí de chiquito en México. Sí. Decimos que tengo acento chilango, pero en temas financieras de vez en cuando me falta el vocabulario porque nunca fue a Bueno. la universidad, no estudié la economía Ujú. ni finanzas. Entonces, de vez en cuando mi vocabulario va a parecer un poco No, y desconchingado, ¿no? Pero bueno, yo ya te intentaré ayudar. Si no, puedes usar, si no te sale la palabra en inglés, sin problema, Loba, no te ok. preocupes. Pero bueno, esta es una pregunta, buen comienzo, porque es muy importante, por dos razones. Uno, Ujú. porque hay una importante diferencia, y dos, porque es un malentendido hay esta idea que los especuladores son malvados, se visten de negro, Ujú. tienen bigote largo, atan a las chicas a los rieles de los ferrovías en los fines de semana para divertirse, y de veras es todo a causa de los especuladores, todo lo malo que pasa en el mundo. Richard Nixon nos dijo que la caída del dólar hace 50 años fue a causa de esos especuladores malvados. Y estoy bromeando un poco, pero la verdad es, te digo, en el campo, en Colombia o en México, donde sea, cuando conozco a la gente ahí en las fincas que sabe ver qué estamos haciendo con esta exploración, y Mm. les digo, soy especulador, me miran como tengo Mal, ¿no? pistola o algo. Y les explico, no, no, no. Un especulador es como un inversor, pero es uno que sabe que está tomando chances, que no sabe el futuro, Ujú. que tiene una idea, predice el futuro, no predice, ve las probabilidades, Muy bien. piensa de Ujú. qué es si el gobierno está haciendo eso o si el movimiento social está haciendo eso, qué es lo probable que va a ocurrir aquí y cómo invierto apropiadamente. Y la diferencia es que el inversor se supone que es menos arriesgado, se supone Se que la supone. inversión es meter el dinero para un return Ujú. esperado. O Sí, sea, un si retorno. compras Ujú. un bono, algo así, tiene un cierto rendimiento, eso es una inversión. O si uno compra
no sé, una fábrica de zapatos y hay, si es X millones de zapatos se venden por año, esta es la rentabilidad, y uno puede esperar más o menos que es el regreso en la inversión. Entonces, sí hay una diferencia y es importante. Es importante saber si uno se va a arriesgar con especulaciones que uno puede perder dinero. Ujú. Am, pero eso no es ser malvado. Y yo hago el argumento que actualmente el especulador sirve una función económica muy importante. Y cuando el especulador ve hacia adelante y invierte apropiadamente, es un dedito del mano invisible de Adam Smith en el mercado que Ujú. ayuda al mercado a encontrarse en el futuro y ver ah, hacia Puede dónde ir. irse el dinero. Y una cosa más, si un especulador, digamos, el peor, el que se compra toda la gasolina antes de que se acabe la gasolina, o el que se compra todos los cigarros Mm. antes de que venga la guerra y no hay cigarros, o la cerveza, Ujú. y luego lo vende a precio alto, pues es malvado, ¿no? Bueno, pero el que necesita la gasolina en ese momento, o la cerveza, o el cigarro, y no hay, el especular provee un servicio que nadie más lo puede proveer y se merece la ganancia por haber previsto lo que viene en el futuro. Claro. Y si la gente, desesperados, pagan más, pues ¿por qué están desesperados? El malvado no es el especulador, es el que causó la desesperación. Y el Claro. especulador salva a esa gente que llega con la gasolina o lo que sea cuando no hay. Ujú. Entonces, de veras, si uno quiere perseguir ganancias grandes en los mercados, se tiene que deshacer de esta idea que el especulador es un malvado, ¿no es cierto? Y el especulador, listo, el especulador que ve lo que no ven o no quieren ver los del Los mainstream, demás. los Ujú. demás, se merece su ganancia y, y, y hasta sirve una función social. Es un pedacito del mercado, cómo se encuentra el dinero, la manera de fluir donde es necesario. Entonces, no se sientan mal. La otra cosa es que el inversor se piensa que es menos arriesgado, pero yo diría que desde el 2008 actualmente, no solo recientemente, pero posiblemente antes, pero cuando menos desde el 2008, del Lehman Moment, cuando Ujú. cambió todo, cuando llegamos a casi un día o dos que no iban a aclarar los pagos, los cheques no iban a pasar por los bancos y casi se congeló el mundo financiero entero. Desde ese momento, the powers that be, la gente que se piensa encarga de todo, están como manejando como locos y tratando lo que sea, a ver cómo llegamos a un día más sin desastre. Y Sí, parece sí. que lo han logrado por muchos años, pero a mí me parece que el desastre solo se ha Pospuesto. pospuesto precisamente un poco ok, dicen que todo lo que ha pasado recientemente es por el COVID, pero el COVID mostró las fallas en el sistema y Sí, ahora sí. la guerra, no es nuestra culpa, la inflación es la La guerra. inflación es la guerra. Es culpa de Putin, ¿eh? Que ahora Sí, tengamos sí, un 10% de inflación. Sí, sí. sí, sí, pero todo esto comenzó antes. Claro. Y, y el punto, y ya estoy hablando demasiado en este tema, pero para que la gente que se piensa que es un inversor responsable y no muy arriesgado, en este mundo donde, donde pueden suceder cosas así, yo creo que es un error pensar que en este mundo, tal mundo, con estos riesgos que suceden sin previsto, que uno de veras no está tomando riesgos en los mercados. Mi dicho es que todos somos especuladores en estos mercados y la ventaja viene a los que lo saben. Y por Claro. eso hay que aprender a ser buen especulador. Oh, muy buena respuesta. Entonces, te he escuchado decir muchas veces que para hacer un especulador, ¿vale? Y entonces también enlace un poco, pero para además hacer dinero, ¿no? En un sector, uno tiene que ser un inversor contrarian, ¿no? ¿Qué es para ti un inversor contrarian? Es otra buenísima pregunta porque hay gente que dice o piensa al contrario, bueno, lo que hacen los demás, yo hago lo opuesto. Ujú. Pero obviamente eso puede involucrar gran estupidez.
Si la mayoría... Y No, hay mucha gente, ¿eh? que encaja y aquí. hay gente muy inteligente que hace estupideces, ¿ok? Sí, 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 No sí, sí, es, sí. no es, no, no estoy insultando a la A gente nadie, diciendo que sí, son sí, sí, sí. tontos. Estoy diciendo precisamente que hay, bueno, la estupidez no hace falta. Como dijo Einstein, después del hidrógeno, la estupidez es el elemento más común en el No. universo. Am, pero si manejar del lado derecho o del Ujú. izquierdo, si estás en Inglaterra, es lo que hace la mayoría, decir que yo voy a manejar por el otro lado, por ser contrario, es estupidez, ¿ok? Hay Ujú. que ser inteligente, hay que ver, bueno, ¿cuándo es que la mayoría está haciendo algo por buenas razones o tiene sentido? O cuando hay algo que como que no, algo no está bien, o están yendo con el momentum de Claro. antes, no han pensado, han cambiado las cosas y la manera de hacer las cosas de la mayoría de los inversores no ha cambiado. Eso es lo que distingue el pensador individual contrario, que está dispuesto a poner su propio dinero diciendo, yo veo algo diferente y yo tengo razón y la mayoría del mundo no tiene razón o no lo ha pensado bien por X tal y cual. Entonces, no es aventarse a cualquier cosa que suena bien, es pensar y investigar y hacer una decisión informada cuando uno tiene buenas razones para pensar de una manera diferente. Y en la cuestión de inversión y especulación en la minería y Mm. sobre todo la exploración, no es dicho mío, es dicho de Rick Rule, el famoso inversor Famoso inversor, sí, sí. especulador, que dice que si no eres contrario, eres, no sé la palabra en español, roadkill. El Broken. roadkill, cuando un carro aplasta un animal y ahí se queda el animal muerto en el Ajá, lado de la sí, carretera, eso sí, se llama una... en inglés roadkill. Si Sí, no eres bueno, contrario, vas a no me viene la palabra en español, pero bueno, es víctima, digamos, si no víctima. vas a ser Vale, muy bien, sí, contrario, sí, vas sí, a ser sí. víctima. Sí, sí, sí. Y, y la razón por eso es que, bueno, todos los mercados, aunque la gente le gusta pensar que somos todos muy racionales, la verdad es que los mercados son muy emocionales, se sobrepasan. Mucho. Se, se, cuando todos quieren comprar Tesla o el más idea más popular del día, se Ujú. sobrepasa de valor. Y cuando la gente tiene miedo bueno, como cuando el petróleo bajó a precio negativo en Sí, 2020, se sobrepasó, fue una locura. No es que el petróleo no iba a tener valor, fue una condición muy especial y se sobrepasó. Pero lo importante es que esto pasa todo el tiempo. Los mercados funcionan de manera emocional, se sobrepasan, algo bueno o malo pasa y la gente se amontona en esa idea. Y es el pensador contrario que ve eso y dice, bueno, no esto tiene se ha pasado, sentido. esto no tiene este valor o esto tiene más valor de este precio. Ujú. Hay, déjame ponerlo así, porque los mercados se sobrepasan, porque son emocionales. Hay frecuentemente diferencias entre valor y precio. Y Ujú. el especulador contrario se especializa en identificar esos momentos cuando hay diferencia entre valor y precio. Y se Ujú. puede hacer ganancia long or short, Sí, cualquiera sí. diferencia que hay. Um, y, y bueno, y eso es, como decimos en inglés, en spades, o es esta idea, este tema o este mecanismo en los mercados se Ujú. ve muy obviamente en el sector minero. Se Sí. sobrepasa, pero de manera ridícula. Antes decíamos que no había mercado más volátil que el sector minero, sobre todo los junior miners, los pequeñitos. Ujú. Pero después de las compañías fintech y Bitcoin, no sé si es verdad que es el Ya, mercado más ya. volátil del mundo, pero es uno de los más Uno de los volátiles. más. Bueno, y que además, bueno, con la minería y los juniors, pues tienes algo, ¿no? Que te respalda detrás y que sabes un poco más fácil la razón de por qué estás invirtiendo en eso, ¿no? Que yo no digo que
que ninguna de las criptomonedas tengan proyectos detrás y todo eso, pero sí que se ha visto, ¿no? Ahora que pues se pensaba que estaba descorrelacionado y pues bueno, ha bajado Wall Street y han bajado todas las criptomonedas de igual forma, Resulta por que lo sí está tanto... correlacionado. No hay que ir demasiado en esa dirección, pero quiero decir que no estoy en contra de la idea de las Ujú, criptomonedas y ujú, sobre todo de la idea del blockchain, la tecnología exacto. atrás. Y me parece que es como hace 20 y pico años en el dot-com boom, .com. y llegó la idea y el mercado se sobrepasó, como estamos diciendo. Esto se ha pasado otra vez. Y y Y hay van a ideas que van a sobrevivir salir de algunas. estos que van a ser buenísimas. El Ujú. próximo Amazon o lo que sea probablemente se está formando o existe ya en este momento. Pero yo he visto cientos de minas, probablemente miles de proyectos mineros, y tengo un sentimiento de mi experiencia de qué va a funcionar, Y que no. qué va a quedarse como pasto para las vacas y qué va a ser mina. Sí, sí, Pero en el criptomundo yo no sé nada. Y yo claro. no puedo decir cuál fintech va a ser el próximo Amazon y cuál se va a desaparecer mañana. No tengo sabiduría ni experiencia. Entonces no digo que es malo, es solo, no es mi cosa. Mejor, No, no, uno al pero final cuando tiene que invertir se tiene que especializar en algo y uno, la única forma de realmente conocer el sector es estar muy, muy metido y muy educado en una cosa como para poder ver esas ineficiencias que estabas comentando y poder actuar de una forma sabia, ¿no? Para intentar tener las mejores chances, ¿no? Para ser successful en las inversiones. Entonces, un poco siguiendo este concepto, ¿no? Yo te he escuchado, ¿no? En otras entrevistas que para ti ahora mismo, por ejemplo, Perú es un lugar en el que no inviertes, ¿no? Debido al gobierno del país. Pero un inversor contrarian, al haber un problema actual en un país tradicionalmente minero, ¿no lo vería como una oportunidad para buscar un proyecto con gran descuento, sabiendo que al final los políticos cambian, ¿no? Y dentro de 4 años puede que eso sea una gran revalorización. ¿Cuál es la diferencia en este caso y por qué entonces no quieres invertir allí cuando hay un problema de país? ok, es otra buena pregunta y déjame componer mis pensamientos porque Sí, sí. sí se parece contrario, pero primera respuesta es que hay veces que los países cambian. Ujú. Y ahorita estamos viendo más en Chile, diría, que en Perú, Sí. un cambio. Y este no es solo un cambio de hoy, no es el nuevo presidente, ni siquiera es en la nueva convocación para la nueva Constitucional. Ujú. eso. Y yo he viajado en Chile no sé cuántas veces, hace 20 años estoy haciendo esto ahora casi, y, y mi sentimiento cada vez que voy en Chile, el país se ha ido adelantando, a mejorando, y hay un sentimiento que yo veo en la población, que la Ujú. minería era cosa necesaria cuando éramos país pobre. Y ahora ya estamos un país mayor, ya más desarrollado, tenemos otras industrias y no necesitamos la minería como la gente pobre es en otros países. Y no lo dicen así, pero este es mi sentimiento de cómo se siente la Sí. gente, que ahora la minería es una Es industria África, sucia, ¿no? sí, es bueno, no iba a decirlo, pero, pero es cosa para otra parte. Y, y el sentimiento en favor del medio ambiente es muy fuerte también en Latinoamérica y la gente joven tiene un sentimiento muy fuerte. Ah, entonces, esto yo lo veo como un cambio que ya estaba en ruta y luego llegan momentos donde, como decimos en inglés, it's an idea whose time has come. Sí, sí. Llega un momento donde el sentimiento tiene, no sé, una mayoría, suficiente mayoría que un político. Y un político es una persona que ve la gente, ¿cómo se dice? Parade. Sí, que hacen protestas o que no. Even for a circus parade. Cuando hay, bueno, Bueno, un desfile. sí, el político es una persona que ve un desfile, salta en adelante y diga, sígame. Ujú. Entonces,
cuando llega ese momento, está el desfile, está el movimiento social, hay un político que se pone enfrente de eso, dice, esto es mi idea, síganme, y cambia un país. Entonces, preguntaste sobre Perú, pero esto es una preocupación que yo tengo en todo el mundo, cómo cambian las cosas. Y Ujú. yo pienso que en este momento está cambiando Chile. Y no digo que se acaba la mina mañana en todo Chile, No, pero claro. se ve que el país es menos abierto a la minería, está cambiando de dirección y eso los inversores y los especuladores tienen que tener en mente. No es que Chile fue un buen país para inversión en la minería por muchos, muchos años, pero no quiere decir que siempre tiene que estar así. Y aún siendo pensador contrario, no voy a comprar todo en Chile cuando está en venta si el gobierno de veras se pone en oposición a nuevos proyectos mineros. En Perú, actualmente hay un mayor caso, me parece, para ser contrario, pero me gustaría ver cuándo va a cambiar las cosas. Dudo que los precios bajos que tenemos es lo más barato que van a estar. Si hay un gran conflicto, si sacan al sombrero luminoso, bueno, perdón, al señor Castillo, Sí. um, perdón, no debería estar insultando a la gente. Las ideas deben reinar aquí, no los insultos. Sí. Si votan a Castillo y dice a la gente, no, esto no es lo que queríamos, no es lo que esperábamos, y cambian las cosas y surge mejor otra oportunidad. Eso no pasa sin grandes protestas, sin gran cambio. Y vamos a ver, lo que O sea, estoy diciendo es, tú cambio en básicamente... Perú para el mejor, vamos a poder ver ese cambio. Y los precios de los mineros que tienen yacimientos en Perú, Ajá. las compañías canadienses y cosas, esos precios no van a cambiar de noche a día. Ajá. Va a haber Si tiempo. Castillo sale mañana, esas Ujú. acciones no van a doblar de precio el día siguiente. Ujú. Va a tomar tiempo para que la gente vea que está cambiando Perú. Que el Entonces, cambio es real, ¿no? posiblemente en ese momento que vemos una posibilidad para cambio para lo mejor, Ujú. sería un buen momento comprar las acciones cuando están baratas. Claro. Pero ahorita, hoy, cuando estamos hablando, las cosas se pueden empeorar. Oh, seguro que se No pondrán es peores, solo seguro. porque están baratos que los voy a cambiar si veo Ujú. que hay bastante probabilidad que pueden empeorarse las cosas. Entonces, tú básicamente, resumido, ¿no? Es de que sí que puede ser una oportunidad para un inversor contrario, pero como tu visión es de que eso puede ir evidentemente hacia peor, pues evidentemente esperarás un cambio de sentimiento, ya sea por debido a un gobierno, a que veas pues protestas, a que veas algún cambio en la sociedad que te indique de que eso va a volver a ser invertible, ¿no? De que van a poder haber una revalorización y entonces en ese punto es donde crees que sería el momento de invertir como contrario. Sí, como por ejemplo en Ecuador, Mm. cuando ganó Lazo, fue Ujú. un- una oportunidad, me parecía, en ese país. Pero diría una cosa más, regresando a Perú. Teóricamente, tu resumen es correcto, es así como veo las Yeah, cosas. En este caso específico, no es todo sobre los hombros de Castillo. Alguien lo eligió está claro. y, y no es solamente que alguien lo eligió, pero, y esto no es solo Perú, pero se ve muy grande en Perú, que se ha dado a la gente indígena y a la gente pobre no sé cómo se dice en español, el moral high ground. Moral Y no high ground. tengo el No. moral high ground. Ah, sí, Como, sí, sí. tienen como un derecho, Como tienen una como un, superioridad moral o... sí, algo así. Y no es que tengo nada en contra de la gente pobre ni de la gente indígena. Estamos grabando solamente voz, pero si me podía ver la gente, no eh, soy enteramente blanco yo. pero, pero la verdad es que es un tipo de racismo darle a una persona una posición moral superior solamente por su raza o por mm, su historia. Y lo que estoy diciendo en temas mineras es que
por ejemplo, el proyecto Las Bambas en Perú, solo un ejemplo, pero hay muchas. Pero los pobres tienen una carretera de 400 kilómetros hasta el puerto y Ujú. cada pueblito indígena o pobre en esa carretera, como ve que los otros pueden parar la carretera y extraen dinero de la compañía. ¿Y cuántos pueblitos hay en toda esta carretera? Y Claro. todos están parando este proyecto y luego no es solo la gente indígena ahí en el lugar de la mina, Ujú. pero son cientos de comunidades por todo este lado. Y, y todos ven que el sentimiento popular es que esta gente pobre tiene derecho a algo más, que esta gente rica diría que llegaron los gringos a robarse el oro, que es el idea que tiene mucha gente en Sí. países latinoamericanos, pero es una empresa china ahora, entonces no se puede decir eso, pero la idea es que esta gente rica se está extrayendo todo este valor y no nos dan nada. Am, y a esa gente no se, es un problema político, no se puede enviar la policía o lo que sea para sacarlos, porque ellos tienen un derecho superior Claro. a algo por su historia. Y si se cambia la presidencia en Perú, esto no cambia en Perú. Ya se ha establecido Normalizado. la idea de que la gente indígena tiene un derecho mayor a la otra gente. Ujú. O sea, me parece que en vista legal es casi como si la gente rica tiene menores derechos por ser ricos. Y no quiero dividir la gente entre ricos y Claro, pobres. claro. Es la idea, a mí me parece que el otro lado está tratando de hacer esta división. Lo que estoy diciendo es que aunque se vea bonito, no sé, a lo mejor la gente voy a pensar que soy este especulador malvado, pero en temas de inversión, como accionista, estos son los hechos en la tierra, que hay este problema. Sí, sí. Y Que no es solamente el un cambio de país, gobierno y que hay cosas en la sociedad que no van a cambiar y que sí, dificultan mucho o que pueden dificultar mucho un proyecto que se vaya a llevar a cabo. y una cosita más, dicen, bueno, llegan los gringos y se roban nuestro oro, pero no ven los impuestos que pagan estas compañías Ujú. y el problema en mi punto de vista, es que estas compañías, estas empresas pagan enorme cantidades de dinero, pero se va al gobierno central y luego el que vive en el pueblito ve que el gobierno construye una carretera nueva o lo que sea y gracias el gobierno, gracias mi político que elegí, no ven que el dinero vino de la mina y no Claro. ven y se quedan con la idea incorrecta que nos están robando nuestros recursos naturales. No es así, están invirtiendo para desarrollarlos y beneficia al país también el inversor. Claro. Um, pero, pero bueno, por eso, aunque sea un inversor o especulador contrario, Ujú. tengo que ver los hechos en el país. Y en Perú me parece la situación muy difícil porque no es solo cuestión de liderazgo, es cuestión de sentimiento popular en el campo y se han puesto muy difíciles las cosas. Perfecto, perfecto. Creo que queda muy claro tu punto de vista y un poco yo ahí yendo un poco con maldad, ¿no? Para el esto de hablar de Perú, pero creo que el punto es muy, muy interesante, muy clave a la hora de cómo tú ves la situación y cuál es la delgada línea, ¿no? Entre un especulador, digamos, contrarian y cuando uno pues no debe serlo o está corriendo un riesgo aún superior de lo que se debería, ¿no? Hablando de riesgo, creo que es un buen momento para hablar de cómo un inversor particular, según tu opinión, debería crear su portfolio, ¿no? Tú a tus clientes del servicio o amigos o familia, ¿no? Si te preguntan y les dices, ¿tienes un número de stocks que consideras adecuado, ¿no? Para la hora de invertir, en materias primas, vamos a ponerlo así. ¿Tienes un número de metales, digamos, en los cuales, o de tesis en las cuales diversificas? Y para terminar, ¿tienes algún ratio tú en mente de que usas de productoras, desarrolladoras, exploradoras o no? Poco así abierto. Ok, sí, tengo varias respuestas a Ujú. esto. Déjame comenzar con el punto último y vamos hacia atrás porque Perfecto. hay mucha gente que me pide
preguntas tales como cuál es el ratio apropiado de oro a cobre o petróleo en el Ujú. petróleo o de inversiones en minería apuesto a las bienes raíces, otras cosas, y, y quieren un número, quieren una respuesta Ya. matemática que los hace sentir bien. Ok, esto es lo correcto, debe ser tres Ah, punto sí. cuatro o algo así. No, estamos en 3.3, hay que ajustar algo. Y, y es un error pensar así. Y no es que no comprendo la matemática, no es que no puedo imaginarme un número, es que tener tal número en mente te hace pensar que sabes algo más del que de veras sabes. Ujú. Un número así es una idea y, no, la verdad es que cambian las cosas todo el tiempo. Y tener esa idea fija en el mente resulta en decisiones inapropiadas. Ujú. Entonces, y Pero, esto por sucede. ejemplo, podríamos ponerlo así, para no poner un número, ¿vale? En un escenario como el actual, que es bajista, ¿tú a un familiar recomendarías tener, por ejemplo, más productoras, por ejemplo, que Ok, exploradoras? vamos ahí, vamos ahí. Ah, Pero para acabar con el punto anterior, esto es una idea muy importante y más grande que esta preguntita. O vale, sea, vale, también vale. la gente quiere un número de price target. ¿Hasta qué precio va a llegar esta acción? Ajá. Y digamos le pongo $10. Esto, si se construye la mina, debe llegar a Ajá. $10. Y llega a 9.90 y la persona no lo vende, no toma su ¿Y profit, beneficio? Sí. beneficio, porque no llegó a los $10 y luego cae la acción. Ujú. ¿Me comprendes? Esa Sí. idea fija de, oh, debe llegar a $10, hace Ujú. decisiones Erróneas. equivocadas. Esto se aplica en todas las temas inversiones. Hay gente que en los bancos o en las bolsas que escriben reportajes sobre un metal o una compañía o un sector de mercado como libro telefónico, Sí, este sí, sí. reporte grande y te dan estos números, aquí está la respuesta, aquí es Hostia. como deben ser las cosas, Ajá. hasta 3 dígitos en 5 años. Esta gente no sabe nada para mañana y te dan 3 dígitos para 5 años. Entonces, es un error para todos los inversores y sobre todo para los especuladores manejarse con números que te dan un falso sentimiento de seguridad en lo que es it's a guess at the end of the Sí, day. sí, 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 sí. Se entiende, se entiende. Y ahí Una... lo dejo, pero es una cosa muy importante. Y, y antes, me estás llevando para la pregunta en medio, pero vamos al primero. Otra cosa Ajá. también, esto suena muy psicológico, no muy matemático, no muy serio, pero es la verdad en mi mente. Te digo, la primera cosa para alguien que se quiere meter en nuestro negocio es ver en el espejo quién soy yo, qué tipo de inversor soy yo, qué Ujú. tipo de gente, cómo son mis emociones, cómo me balanceo. Puedo tomarlo. Sí, 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 Las puedes asumir ese dificultades, riesgo, porque además sí, con la volatilidad que tiene el mercado de las materias primas, pues claro, es complicado. si baja el precio de mi acción, si yo le pongo $10,000 y mañana se convierte en $7,000, y esto pasa con los juniors, de un día Ujú. al próximo. Me voy a espantar, voy a vender, voy a realizar una pérdida que no es necesario porque no tengo la fortitud emocional para manejar esto. Y sí, y como digo, suena muy psicológico, pero es muy importante. Porque hay gente que de verdad no debería ser especulador, debería Ya, tratar de ya, ya. manejarse en sectores menos riesgosos si posible. Como dice nuestro amigo Rick Rule, el enemigo mayor del especulador es a la derecha de su oído izquierdo y a la izquierda de su oído Eso hizo el derecho. derecho. Y como digo, suena mushy, psicológico y todo eso, pero es sumamente importante. Ni te metas a la cocina si no manejas el calor. Ujú, ujú. Espero que me toman en serio la gente. Pero eso, y eso no, bueno,
no te metas. Si digo, bueno, todos somos especuladores, hay que hacer algo y me interesa la minería. Estoy diciendo, bueno, a lo mejor no te metas a la minería, hay otras especulaciones Sí, menos volátiles, pero hay gente que no es todo día y noche blanco y negro, hay gente que está en un rango, ok, digamos que sí me intereso, sí puedo manejar un cierto nivel de volatilidad, pero no demasiado. Pues entonces llega tu segundo tema. Mejor me invierto en las empresas más grandes, los ujú, productores que ya tienen historia, que tienen ujú, mentalidad, que aún ellos están vulnerables a grandes fluctuaciones en los mercados, cambios en los mercados, pero no tanto como los junior. Y mm, ahí uno se puede manejar. Entonces, la respuesta a la pregunta es, dependiendo de qué tipo de persona e inversor soy yo, eso tiene más que ver con qué compañías y qué sectores recomendaría o claro, seleccionaría. claro, Sabiendo eso, pues la respuesta a los detalles son miles. claro. Am, pero, pero una cosita más podemos poner es como la discusión anterior sobre Bitcoin, que yo no sé nada de Ujú, Bitcoin y Bitcoin Cash y de estas cosas y ujú, no sé, mm. no tengo expertise para hacer buenas decisiones. Pues ahí también en el sector minero uno puede pensar de lo que uno sabe algo o de lo que uno se interesa, aunque uno no sepa hoy, pero me gusta mucho el tema de oro y plata y los Ujú, metales mm, que se usan como dinero, ¿ok? Pues si uno se interesa en eso, uno aprende más rápidamente y más fácilmente. O si uno está muy interesado en el cambio a la electrificación, ujú, el fin del motor de combustión interior y sí, los carros eléctricos. Y si uno está muy apasionado sobre eso, pues uno va a aprender y ponerse más experto en esos temas y a ver el cobre, el litio y las cosas que son necesarios en este lugar. Y uno se va formando su especialización y es apropiado invertir y especular en esas áreas donde uno sabe más, se interesa más. Y, y el esfuerzo de seguir las compañías y leer cada press release, cada anuncio que hacen y todo, es menos esfuerzo, claro, es más divertido cuando uno está haciendo algo que se interesa. claro, 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 claro. No, es una buena, digamos, es una buena respuesta, aunque sí que me hubiese gustado que hubieses dicho algún número, pero entiendo perfectamente el porqué. Y es más, en un programa anterior hasta entrevistamos a un psicólogo especializado en trading y así. Básicamente por eso, porque la gente que se está iniciando en este mundo, ¿no? Pues a veces le es complicado pues asumir el riesgo y la volatilidad que tienen, ¿no? Y él decía un poco como tú, ¿no? Uno tiene que ir adaptándose a ese riesgo, uno tiene que testearse el mismo y simplemente poder invertir o de la forma de invertir que uno pueda dormir tranquilo en la noche, ¿no? Sabiendo exactamente en lo que está y evidentemente el estudio y el conocimiento que uno tiene pues ayuda evidentemente en esas cosas. Sí. Ahora me Te puedo gustaría decir hablar... algo más, Sí, claro, perdóname que claro. te interrumpo, algo más para ayudar un poquito más específico y menos psicológico. Mm, Eso, yo, cada persona tiene que traer su propio punto de vista, pero eso no quiere decir que yo no tengo punto de vista. claro, Lo que claro. sea correcto para mí No no es correcto para necesariamente es otro. correcto para ti o otra persona, pero te digo que para mí, Ujú, los temas más interesantes para mí en este momento son oro y plata, ujú, por todo lo que están haciendo los gobiernos como ujú. locos desde 2020, y, la inflación y esto. Vamos a ver qué sucede, pero Sí, luego lo me vamos a parece que todo discutir, ¿eh? esto es muy, muy bueno para el oro y plata por años en adelante. Y no creo que los bancos centrales van a lograr controlar la inflación tan fácil como lo piensan. Yo creo que las tasas de interés reales van a permanecer negativas y No, eso no es te me muy... adelantes mucho, Lobo, que yo luego tengo una pregunta aquí Ok, para hacerte, ok. me vas a... Entonces, sí me gusta el oro y plata. Sí. Me gusta de los temas para la electrificación del mundo. Me gusta varios, pero más que nada el cobre.
El cobre Ajá. es el que más se necesita para todas las soluciones. Sí, El níquel ahorita está en alta demanda, pero se puede reemplazar. claro. El cobalto aún mayor. El litio también es irreemplazable más o menos por mucho tiempo, posiblemente el hidrógeno en el futuro, pero el litio es mucho más abundante, mucho más fácil a producir rápidamente. El Ujú. cobre va a tomar décadas para poder encontrar y desarrollar los yacimientos necesarios. Entonces me Y gusta más con mucho todo el lo que cobre, pasa en Chile y Perú, ¿me entiendes? más, aún más con todo eso. Sí, y también me gusta mucho el uranio. Entre Ajá. todos los metales o minerales energéticos, todos han subido en precio y el uranio también, pero no suficiente. Es el único de todos los minerales Que que no, la empresa no. por promedio no es rentable a estos Sí, precios. sí. Eso es muy diferente en el uranio que en todos los otros. Muy interesante para mí. Y también me gusta, pues no estoy comprando ahorita, pero me gusta mucho el petróleo Ujú. porque lo odia la gente. Esto sí es tu apuesta contrario. Ujú. Es tan odiado. Y no es solo por ser contrario, no es por comprar porque es odiado, pero porque es odiado. Hay falta de capital para este sector. Ujú. El presidente Biden, ¿por qué no sacan más? ¿Por qué no producen más? Pero no les da permiso de bombear. Y, Claro. y el dinero, el capital, no quiere invertir en eso, no es suficientemente verde. Entonces, Mm. hay restricciones de gobierno, hay falta de capital. Todo eso hace muy difícil la producción y eso es posible que vamos a ver que la agenda verde va um, producir precios aún más altos del petróleo. Es muy irónico, me parece interesante, pero bueno, Vamos a ahí están unas discutir. ideas más específicas, menos psicológicas. No, vamos a discutir todo eso cuando dentro de nada, porque tengo aquí las preguntas de sobre tesis y puntos un poco específicos de cada una de ellas para saber un poco tu opinión. Pero Ok. antes, ¿no? Estábamos hablando de riesgo, estábamos hablando de portfolio. Tienes un artículo gratuito en tu web donde hablas de tu estrategia usual de salida en inversiones, ¿no? No vendes cuando una posición o no vendes una parte de tu posición cuando dobla, cuando llega al 100%, sino que esperas a que la acción haga un movimiento claramente bajista. ¿Podrías explicar un poco la estrategia y el por qué para la gente que se está iniciando, ¿no? Y quiere una estrategia de salida? Esto puede sonar muy chistoso, que no vas a vender cuando llega al 100%. La mayoría de los accionistas, bueno, antes, antes esto era verdad. Ahora con compañías como Tesla que pueden doblar en un año, o Claro. Google, que es increíble, Apple, a lo mejor no suena tan extraño, pero mi hermana trabaja para un banco y para Ujú. ella una ganancia buena fue 20%, algo así. Eso fue una ganancia muy grande. Entonces, hablar de cientos de por cientos suena un poco extraño. Bueno, no sé si ya, pero ok. La idea es que en el sector minero, Ujú. cuando cambian los precios y una empresa productora cambia de perder dinero minando a ganar dinero minando, es un cambio enorme. Entonces las acciones no solo suben un poquito, suben un montón. Ujú. Um, y los exploradores, Ujú. Cuando hacen pues, no tienen descubrimientos. nada, están gastando dinero literalmente, dejarlos caer en En el hoyos suelo. en el suelo, están tirando el dinero en el suelo y si hacen un descubrimiento, es un cambio enorme, es un cambio de valor matemáticamente infinito. Entonces, el cambio de las acciones puede ser muy grande, puede ser 10 veces en un mes o un par de semanas. Con esta posibilidad, pero luego las cosas suben y luego bajan. La Ujú. idea es de no dejar las ganancias, no perderlas por Perderlas. Ujú. inacción. Y mi maestro, Doug Casey, siempre tenía la forma de cuando una especulación llega al 100% de ganancia, vendes la mitad Ujú. y así te quedas en la misma posición en dinero que Ujú. comenzaste, pero sin riesgo. Ya te Claro. Sí. regresaste tu inversión, no puedes perder nada. El problema con esto es que cuando
de veras sube mucho. Cuando dobla y luego baja, pues resulta bien, te ganaste. Pero cuando dobla y luego dobla otra vez y luego dobla otra vez Claro, cuando y hace un otra ten vez. bagger o... Pero si vendiste cuando estaba subiendo, te cortas tu ganancia posiblemente a la mitad. Mm. Y las Y venas también. en- sí, entonces, esta es mi versión Ah, de la enseñanza de mi maestro Doug Casey. Y es, en vez de vender inmediatamente cuando llega a los 100%, si la acción ujú. está on fire, está como cohete, subiendo, Sí, subiendo, sí, sí. subiendo, no hay razón para tomar esa ganancia en ese momento. Déjalo subir. Y cuando parece que ya no está subiendo, cuando hace un movimiento, no solo estas acciones suben y bajan cada Claro. día, pero si baja bastante, y se ve que ese momentum que tenía hacia arriba ya no está tan fuerte, Ujú. pues entonces es el momento de hacer una decisión para cuando menos retirar la inversión original o posiblemente vender la mitad, o si uno se ve muy riesgoso, posiblemente Salir. tomar todo Mm, el beneficio y dejar solamente el pedacito inicial. mm, Y eso lo puede decidir uno según su percepción del mm. riesgo, del mercado, todo esto. Pero la idea principal es de no vender inmediatamente solo por ese número, esa Claro. idea fija de Eh, 100%. La idea es de dejarlo subir mientras que está subiendo, pero no dejarse perder la las ganancia. ganancias. No, no, recomiendo firmemente ese artículo porque creo que a más de uno les puede ayudar a la hora de una estrategia de salida que muchas veces es más fácil comprar que cuando vender. ¿Eh? Sí. Vamos a hablar un momento. Hay que decir, ese Sí, artículo se llama Upside Maximizer, para sí. que la gente que lo busque, se llama Ajá. Upside Voy a Maximizer. intentar de ponerlo en los comentarios. No sé si la gente se tiene que registrar en tu web, pero voy a intentar ponerlo en los comentarios del vídeo y que la gente evidentemente se registre porque además vas a enviando correos muy, muy interesantes sobre el estado del mercado y sobre la actualidad. Por lo tanto, recomiendo mucho que la gente pues esté registrada y evidentemente para registrarse es gratis a tu portal. Ok, ¿No? déjame comentar Sí, rapidito, sí, no para vender nada, pero para la gente que se preocupa si me claro, registro, claro. me van a enviar miles de mensajes y venderme toda esta cosa. Esa es mi promesa al lector, que para bajar ese reporte del Upside Maximizer sí hay que registrarse. Se puede deregistrar si uno quiere, pero si se registra, uno recibe un email por semana con discusión original sobre los eventos en los mercados de esa semana Mm. y es todo. No reciben cada día miles de cosas tratando de venderles cosas y No, si compran o no compran mis servicios está bien. eh, Solo para la gente que se sí, preocupe, no, les digo además, que no se espanten, no les vamos a inundar. sí. Además, no, tengo que decir, estoy registrado y es un correo a la semana que me leo sí o sí porque realmente está muy resumido, toda la información es de calidad y la verdad que lo recomiendo, que toda la gente se registre porque además de los artículos gratuitos, pues tener esa información en tu correo spam free, pues la verdad que es muy, muy interesante. Eh, Vamos a hablar un momento sobre macro, ¿no? Tu opinión es que nos vamos a un escenario de esta inflación. Eh, Háblanos un poco de qué consiste esta opción y si tú comparas el escenario actual con escenarios macros anteriores como los 70 o los 40. Pues sí, bueno, es Lynn Alden, que es muy famosa por Sí, hacer la Golden, comparación de las 40. Yo no soy tan experto en eso, pero yo me recuerdo personalmente de los años 70 y Sí, cómo los estaba. 40 creo que no, no lo No, recuerdo, no, ¿no? estaba chiquito, pero me recuerdo. Am, y una lección, no para desviarme demasiado, pero una lección muy importante es que yo estaba en México entre 75 y 79, más o Ujú. menos esos años. Y se cortaron los ceros del peso, yo creo, dos veces. O cuando Wow. menos uno bastante grande, se cortaron cuatro ceros una vez, de un día al próximo. Ujú. Y, y eso me enseñó una lección sobre la inflación y cómo se protege uno. Y mis
parientes en México, bueno, uno compra dólares. Mm. Entonces yo en México de chiquito tenía mis negocios, estaba haciendo cosas y cuando ganaba dinero iba inmediatamente al banco y me compraba dólares. Después de la primera vez que me cortaron los ceros, cada vez que Claro. tenía dinero iba al banco y me compraba dólares. Y luego regresé en el 79 a los Ujú. Estados Unidos y ¿qué veo? Que la inflación está altísimo, Claro. que Volcker está haciendo estas cosas y no fue hasta los 80 que se controló la inflación. Y entonces fue un shock para mí regresar a los Estados Unidos y descubrir que el dólar también se está inflando, ¿no? No es solo el peso o Sí, cualquier sí, moneda sí, de sí, otro sí. lado, ¿me comprendes? Son todos estos pedacitos de papel que no tienen valor verdadero. Y fue entonces que compré plata por primera Mm. vez en 79. Y fíjate, 79, un poquito tarde, pero el plata llegó hasta $50 y yo me Sí. sentí como genio. Pero luego seguí comprando y bajaron las cosas. Ok. En fin y a cabo, la plata es la plata y Sí, valió algo para siempre, pero los pesos que vendí, pues hoy día no serían ni una nada. fracción de un centavo de lo que tenían. Um, Ok, comparación para hoy no es enteramente igual, pero es interesante. De los 40 hay la influencia de la guerra, hay guerra Ujú, hoy. ujú, En los 70 hay influencia del oil shock, hay oil shock hoy. ujú, Entonces sí hay cosas semejantes, pero de veras, para mí la comparación, yo no tomo guía de qué fue lo que sucedió en esos días, porque no es de veras el mundo igual. ujú. Desde los años 70, desde que se separó el dólar del oro, Claro. de veras estamos en un mundo sumamente diferente, sobre todo de lo que sucedió en los 40. Eso es otra cosa. Hay gente que dice, que muestra cómo en la desinflación el oro se mantuvo el valor en los 40. Pero en ese momento el dólar fue oro. Es, Claro. fue, fue como decir que el dólar se mantenió en desinflación. Pues claro, se mantenió el dólar en desinflación. Y si se definía en términos de oro, pues también el oro se mantenió. Eso no es el caso hoy. Entonces son diferentes las cosas. Um, pero, ok, mi caso es de veras que desde el 2008 los gobiernos se pusieron locos, no dejaron liquidarse los errores de décadas de errores económicos, Ujú. hicieron la situación peor y sin COVID y sin guerra económica con los rusos, eso se iba a despedazar un día. Llega el shock del COVID y ahora otro más de la guerra y me parece que eso desestabiliza el sistema aún más. Ese es mi punto de vista general. Específicamente a hoy se ha imprimido aún más dinero o creado más dinero. Ahora, estos días ni se tiene que imprimir, el papel es caro. Se crean los dólares o los pesos o lo que sea. Aquí en Puerto Rico se le dice a los dólares pesos también, pero Ajá. bueno, no tienen pesos, son electrónicos. Ah, Y me parece que eso tiene su resultado económico. Y el resultado económico se ocultó mucho después de 2008 por la desinflación del desastre, desinflación, más o menos uno puede decir, que balanceó la creación de dinero. ujú. Estos días no tenemos esa desinflación y tenemos la creación de dinero. Yo creo que vamos a ver tasas de nivel de inflación muy altas y aunque el aumento disminuya, eso no quiere decir que el costo No, de vida baja. no, Entonces, toda no. esta gente te va a decir, y ojo a esto en el futuro, les digo a la audiencia, que mucha gente en el mainstream press, mucha gente en las empresas va a decir, oh, ya llegó el pico de la inflación, ya se van mejorando las cosas, la inflación está bajando. No está bajando nada. El aumento no es tan grande, pero siguen subiendo los Claro, precios. claro. Y Para mantener los precios de antes debería bajar, debería ser términos negativos y no lo va a ser.
precisamente. Entonces, no se dejen engañar. En esta situación de alto costo de vida, piensa en términos de costo de vida, porque la tasa de inflación compara al mes anterior o el año anterior. Ujú. Y si el año anterior fue alto y este año es plano, quiere decir que todavía está alto. Claro, claro, ¿Okay? claro. Entonces, piensa en términos de costo de vista. Eso está alto y llega la recesión, llegan los problemas del COVID. Todavía, aunque parece que el mundo está saliendo del COVID, los precios económicos de todo lo que se cerró, todo lo que se rompió durante esa época, eso toma años. Y lo estamos viendo. Con toda esta... Hubo mucha gente, los económicos, diciendo, bueno, los chips que faltan para hacer carros o lavadoras o cualquier producto que están sacando carros sin funciones ahora porque no tienen el chip Claro. para ponerle en el carro. El microprocesador, me supongo, Ujú. no sé cómo es en español el chip. Sí, Pero sí, bueno, microprocesador, sí, sí. en 2020 dijeron, bueno, esto va a ser temporario, transitorio y luego se Como la va. inflación. 2021, transitorio y se va. 2022, todavía sigue el problema. Y si le escuchas a la gente de Intel o AMD, te dicen que hasta 24 este problema se va a quedar. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que la inflación alta, el costo de vida alta, está aquí para quedarse Para por quedarse. años. Ujú. Y los problemas económicos de cuando se apagó el motor del mundo en 2020 y ahora encima de eso guerra. Y la guerra económica, lo siento, tengo muchos amigos en Ucrania, no digo que no es importante la guerra física, No, no, pero para inversores en el mundo es la guerra económica claro. sumamente importante, que está redividiendo el mundo entre este y oeste, y Ujú. esto crea ineficiencias a lo mínimo. Sí, sí, cambios de socio, de comercio. Y todo eso. Entonces tenemos inflación y problemas económicos y eso es la stagflation. ¿No? Y aquí donde vamos a salir peores, seguro, va a ser en Europa, ¿eh? O sea, eso segurísimo, porque al final cambiamos, ya dejaremos de comprar a Rusia o compraremos a Rusia a través de alguien otro, por lo tanto deberemos pagar más, o compraremos a Sí. Estados Unidos, por lo tanto, ese oil de Rusia se va a consumir igual, simplemente cambiará de comerciante, Sí, ¿eh? sí, Cambiará de sí. manos, lo blanquearán o se lo quedará China más barato. Va a haber un Y reorden una y vamos a cosita ver. para ligar esto al el sector minero, Sí, es que se está dividiendo el mundo sí, sí. y bueno, se necesita el níquel para los carros eléctricos, pero Rusia produce 40% del níquel, o no sé cuál es el número, pero es Ujú. un gran trozo que llega de Rusia Y y eso ya no paladio. se va a poder importar. Pues ese tiene no solo un impacto de inflación, que es Ujú. un impacto de costo, pero también eso para el accionista, el inversor en la minería. Pues si yo vivo en el oeste, pues ¿qué proyectos en el oeste pueden tomar a ventaja de este cambio? Claro. Entonces, esto específicamente al nivel detallado de selección de stock es muy importante O sea, en nuestro tú sector. estás diciendo, y antes lo has dicho, no has invertido en níquel o no estás invertido en níquel, pero ves que tiene posibilidades probablemente debido a eso que estás diciendo, ¿no? Sí, y si hay un proyecto, digamos, en los Estados Unidos o Canadá o Ajá. México, O México. ah, México también con AMLO me espanta un poco, pero bueno, pero no es Rusia, Claro, ah, pues ese proyecto me interesa más ahora que me claro, interesaba hace un año. claro. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.